Bueno, amados hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra clase La Voz de los Profetas Menores. Una clase fascinante, un viaje fascinante por aquel mundo y por todo lo que la palabra del Señor le envió al pueblo de Israel en aquel tiempo, y también cómo a través de esa palabra que Él envió al pueblo de Israel en aquel tiempo, también nos habla a nosotros acerca de Jesucristo, de su obra, del Evangelio, de nuestras vidas. Es realmente un tiempo hermoso y fascinante y emocionante. Hemos estado viendo todos los profetas menores, uno por uno, y hoy estaremos viendo el libro de Sofonías. Con Sofonías terminamos el último de los profetas preexílicos. Es decir, los profetas que profetizaron antes del exilio a Babilonia fueron 6. Y Sofonías es el último que aparece en la secuencia de nuestras Biblias. Después nos quedarán 3 profetas menores que profetizaron después del regreso del exilio. Es decir, después de que el pueblo, el pueblo volvió de Babilonia a la tierra de Israel y se reconstruyó el templo. Durante ese tiempo hubo 3 profetas que profetizaron. Pero antes de ese exilio fueron los 6 que hemos visto, los 5 que hemos visto, y hoy el número 6 con el libro de Sofonías. El libro de Sofonías es un libro fascinante, hermosísimo, muy al punto, muy bien estructurado, y que nos da un mensaje clarísimo que nosotros necesitamos hoy, así como ellos también lo necesitaron en aquel tiempo. La voz de los profetas menores. Esta noche, como hemos dicho, estaremos viendo el libro de Sofonías. Sofonías. Ok, entonces, qué tan hermoso ha sido para nosotros el poder acercarnos a los profetas menores y ver al Señor y su mensaje en estos libros. Es una pregunta que debemos de hacernos. Pero no solamente qué tan precioso ha sido para nosotros, pero también debemos preguntarnos, al final de este curso, ¿qué cambios hará en nuestra vida este estudio? ¿Qué va a hacer Dios en nuestros corazones? ¿Qué decisiones nosotros vamos a tomar en diferentes? Mire, alguien mencionó de cómo este estudio ha despertado su hambre y su deseo de continuar profundizando en la palabra. Para otros, este estudio los ha hecho reflexionar en la seriedad del pecado. Pero tal vez otros han visto la grandeza de la misericordia de Dios. Pero otros han visto claramente la verdad del juicio de Dios para las naciones. El evangelio, el valor de Cristo, la historia de la redención. ¿Cuántas cosas hemos visto en estos libros hasta ahora? ¿Cómo vamos a responder a ellos? A la voz de los profetas menores. La voz de Dios a través de los profetas menores. Vamos a recordar nuestro texto clave hoy y vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Segunda de Crónicas 24, 19. Esta es una realidad, es una realidad bien patente en este libro. Este libro de Sofonías este profeta profetizó en una época que para nosotros es muy reconocida, muy común. Y el tema principal del libro es la salvación final. La salvación más importante. El fin de todo es Señor salvando a su pueblo. Y en Sofonías veremos este mensaje y en qué contexto Dios da este mensaje. Como cada miércoles tenemos la misma estructura, veremos el contexto del libro, la estructura del libro, el contenido del libro que incluye cada sección del libro, los temas principales, las palabras claves, los temas teológicos. Pero después veremos, en cuarto lugar, los textos claves más importantes para tenerlos siempre a mano. En quinto lugar, veremos a Jesucristo en el libro de Sofonías. En número 6 veremos cómo fue predicado el evangelio a través del libro de Sofonías, y después veremos una aplicación con algunas preguntas y reflexiones para nuestra vida hoy. Así que en la voz de los profetas menores veremos hoy el libro de Sofonías, salvación final.
Como dice el nombre del libro, el autor es Sofonías. Y es la única vez en los libros proféticos que un autor rastrea su genealogía hasta anteriores personas famosas. En este caso, él viene del linaje de Ezequías, el rey. Él es, déjame ver, hijo, nieto, bisnieto. Él viene siendo como un bisnieto del rey Ezequías, así que él realmente pudo vivir un tiempo del pueblo de Judá entre un gran avivamiento con Ezequías, pero también con mucha maldad a través del hijo de Ezequías, después el avivamiento, después la maldad de Amón, etcétera, 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 como ya veremos. Miren, su significado es el Señor esconde. Y me encanta cómo el nombre de Sofonías encaja con el tema y el oráculo y la profecía de Dios a través de Sofonías. Y es que en medio de todo lo que vamos a anunciar en este libro, Dios nos hace una promesa de esperanza y nos dice, no te preocupes, yo te esconderé, yo te guardaré, te salvaré en medio de todo este desastre. Así que Dios nos envía esta palabra hermosa a través de Sofonías, en el cual nos da esperanza de que Dios no se olvida de su pueblo. Y aunque Dios envía juicio, también envía salvación para aquellos que confían en él. Los reinados, como estábamos comentando, de Manasés y Amón fueron tiempos oscuros, terribles en la historia de Judá. Sin embargo, Josías trajo el avivamiento espiritual final para Judá durante el año 18 de su reinado en el 622. Así que Sofonías pudo vivir entre varios extremos. Sin embargo, muy probablemente Sofonías fue una pieza clave en el avivamiento que experimentó Judá durante el reinado de Josafat. Probablemente Dios lo usó grandemente en este avivamiento. Ok, así que vemos un hombre que Dios ha usado, que vivió entre reyes, que era descendiente del rey Ezequías, pero que a través de él se pudo anunciar una vez más el juicio contra el pecado de Judá a través del imperio babilónico, sustituyendo el imperio asirio, pero trayendo destrucción final sobre el reino del sur. Esa destrucción anunciada por los profetas, por cuando no los oyeron y no le pusieron atención. Pero en medio de todo esto, en medio de toda este anuncio, como hemos dicho, hay una palabra clave que yo quiero que nos quedemos en nuestro corazón. Es la palabra guardados. Hay maldad en el mundo, hay juicio de Dios en este mundo, pero también nosotros estamos en la mano del Señor, guardados en su mano. Mire, hermano, esta mañana leía en mi devocional el Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en lo reservado de su morada. Es decir, Dios guarda a aquellos que van y se esconden allí debajo de sus alas. Y el libro de Sofonías nos está diciendo, viene algo grande, viene una tormenta terrible contra este pueblo, pero aquellos que confían en él y se humillan y se refugian debajo de las alas de Dios, serán guardados. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos habla esto para el día de hoy? ¿Cuál es la estructura del libro de Sofonías? ¿Cómo está estructurado? Vamos a ver. ¿Cómo está estructurado? Radamés, ¿cómo está estructurado el libro de Sofonías? Cuéntanos. Bueno, está estructurado en 3 capítulos. El capítulo 1 básicamente es un juicio contra Jerusalén. Dios dice claramente el juicio en contra del reino de Judá, con su asiento en la capital, Jerusalén, y contra sus reyes y sus líderes religiosos y su gobierno. Juicio contra ellos. Pero el juicio contra la maldad de Jerusalén es solamente una voz de Dios que hace eco para lo que viene, y es un juicio contra todas las naciones en el capítulo 2. Es decir, Dios no solamente está anunciando el juicio contra su pueblo, contra Judá, porque el juicio comienza por la casa, sino que a través de ese juicio está diciendo también viene el juicio contra todas las naciones, contra las demás naciones de alrededor. Y él va hablando de ese juicio
de forma cada vez más alejada del centro de Judá, con diferentes naciones. Sin embargo, de una manera muy marcada, el capítulo 3 de Sofonías nos cambia toda nuestra perspectiva y nos lleva a una esperanza para el remanente. Y déjeme decir algo, si mi libro favorito de todos estos profetas ha sido Miqueas, Sofonías debe estar, el capítulo 3 de Sofonías debe ser mi capítulo favorito. Aquí está dibujada la esperanza que tenemos en Dios de una manera tan poética, tan inusual, pero tan impactante que nosotros nos da ganas de brincar, de verdad que sí. Ese es un capítulo maravilloso, así que yo le exhorto a que lo pueda leer. Hay algunas partes de ese capítulo 3 de Sofonías que son para sentarse y disfrutar a Dios. Así que ahí tenemos las tres partes de este libro. Primero, juicio contra Jerusalén, capítulo 1. Segundo, el juicio contra las naciones en el capítulo 2. Y después Dios nos da esperanza. Esperanza. Para el remanente. Recuerden, para el remanente. Ahora, vamos a adentrarnos un poco al contenido del libro. ¿En qué consisten estas secciones, estas partes? Ok. Sección número 1. Juicio contra Jerusalén. Y déjenme decirle algo. Este libro, en el versículo 2, comienza de una manera brutal, hermano. Brutal. Yo quiero que usted sepa que ese libro comienza de una manera brutal e impactante. Es duro lo que dice. Miren, es lo que nosotros podemos llamar una decreación. Miren en la versión Reina Valera que como dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, cortaré los impíos, rayaré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ahora, este versículo es como una inversión de Génesis capítulo 1. ¿Verdad que sí? Dice que el Dios creó las aves, creó las bestias, los cielos, los peces del mar, pero aquí dice que Él todo eso lo va a destruir. Dios nos está llevando otra vez a Génesis, nos está diciendo, miren, todo está al revés. Este mundo está al revés, está funcionando diferente de como Dios lo ha diseñado y su pueblo, que es su pueblo, también estaba caminando de esa misma manera. Por eso, miren cómo dice el versículo 2. El versículo 2 aquí en la NTV dice, arrasaré con todo lo que hay en la tierra. Pero en el versículo 4, mire cómo dice, de una manera todavía más brutal, refiriéndose a Jerusalén, él dice, aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos. Miren, hermanos, yo quiero que usted sepa una cosa. Para el judío que vivía en el tiempo de Sofonías, en el cual existía el templo de Salomón, en el cual todavía tenían ellos el recuerdo del imperio de Salomón, el imperio de David, la nube de humo que bajó en el tiempo de Salomón, habían oído, y que ellos eran el pueblo de Dios. En la mente de ese judío, todo el mundo podía ser destruido, cualquier nación, menos ellos. Ellos eran probablemente en su mente una nación intocable, inalcanzable, indestruible. Y de repente Sofonías, descendiente de Ezequías, de Ezequías, se levanta y le dice que Dios ha dicho, aplastaré a Judá y a Jerusalén. Miren, esa palabra aplastaré es impresionante. Y nos recuerda a Jericó, por ejemplo, cuando Dios aplastó Jericó. Y ahora dice, eso lo haré con ustedes. Aplastaré a Judá. Con mi puño destruiré todo rastro de culto a Baal. Pero miren otro. Dice, ¿qué pasaría? Ese es lo que él llama el día del Señor que hablamos en Joel. Ese terrible día del Señor está cerca, le dice. Viene deprisa. Un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Y de quiero que sepa algo. Dios está hablando aquí específicamente del día en que Babilonia destruyó a Jerusalén. Yo quiero que tomemos eso en cuenta. Aquí Sofonías se está refiriendo específicamente, la gente tenía que entender que ese día al cual Sofonías se está refiriendo es el día en que Babilonia iba a destruir y iba a entrar en Jerusalén y a destruir todo. ¿Ok? Y eso ocurrió unos años, décadas
después de esta profecía. Sin embargo, tenemos que recordar siempre que ese día del Señor local que ocurrió en Jerusalén a través de los babilonios es solamente una manera de llevarnos a aquel día del Señor final, en el cual Él también, con ese terrible día que viene deprisa, será una cosa todavía nunca vista. Un día, como dice aquí, de llanto amargo, cuando aún los hombres fuertes clamarán. Eso nos recuerda lo que hemos leído de Apocalipsis. Ahora, miren cómo describe Sofonías ese día. Y Sofonías es uno de los profetas que más detalladamente nos describen ese día que venía contra Jerusalén a través de los ejércitos de Babilonia. Miren, dice, será terrible, dice. Segundo, está cerca. Es decir, estaba a unos años de lo que estaba hablando Sofonías. Viene deprisa, es decir, viene con ímpetu. Viene realmente con una misión enviada por Dios, el puño de Dios a través de los ejércitos de Babilonia. Habrá llanto amargo. Hermano, no era juego. No era cualquier cosa lo que estaba por venir, era llanto amargo. Los hombres clamarán. Lo que está diciendo es que los hombres van a llorar como niños. Dios derramará su ira. Usted se imagina el derramamiento de la ira de Dios. 7. Habrá terrible aflicción, ruina y desolación, dice el número 8. Oscuridad y penumbra, nubes y de negrura, sonido de trompeta hablando de guerra, y caerán las ciudades. Este cuadro que presenta Sofonías es un cuadro aterrador. Miren, si a nosotros el Señor se nos aparece y nos manda un mensaje de que eso es lo que viene para nosotros, mire, tuviéramos, ¿qué no haríamos? ¿Cómo no reaccionaríamos nosotros en arrepentimiento? Pero como vimos en nuestro texto clave, pero ellos no los escucharon. No los escucharon. A pesar de las advertencias del Señor, a pesar del mensaje del Señor, ellos no escucharon. Un día terrible que venía deprisa y cercano, lleno de llanto amargo, hombres llorando, derramando la ira y destruyendo, aflicción y destrucción, ruina y desolación, oscuridad y penumbra, nube de negrura, sonidos de trompeta de guerra, ciudades cayendo, cayendo y cayendo, hermanos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero ahí no se quedan las cosas, sino que la sección número 2, es el capítulo 2, Dios ahora nos muestra un juicio contra las naciones. Eso que ocurrió, que iba a ocurrir en Judá, eso que iba a ocurrir en Jerusalén, no se iba a quedar con ellos, sino que Dios también iba, así como hizo juicio contra esta nación, también iba a derramar juicio contra todas las naciones. Tarde o temprano, cada nación iba a recibir un juicio de Dios. Y en última instancia, toda la humanidad, en aquel último día del Señor, también recibirá el juicio de Dios y la destrucción total por aquellos que eran enemigos de Dios. Sin embargo, en medio de todo eso, Dios hace un llamado al arrepentimiento. Como en esta transición, Dios hace un llamado a un arrepentimiento, hace una pausa de misericordia, porque Dios es misericordioso, se deleita en la misericordia. Es como estaba diciendo, imagínense ustedes a Sofonías durante el reinado de estos reyes diciendo esto que iba a pasar y les dice, por favor, arrepiéntanse. Miren cómo dice, busquen al Señor los que son humildes, sigan sus mandamientos, procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá, dice, todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. ¡Wow! Más claro de ahí no puede estar, hermano. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que recibir hoy también nosotros. Ese es el mensaje que tenemos que dar a las naciones. Busquen al Señor los que son humildes. Sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Y quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Dios no está confrontando con la realidad de lo que viene. Dios no está confrontando con la realidad de lo que le avecina a toda la humanidad, pero al mismo tiempo está abriendo una puerta de misericordia para todos aquellos que se humillen delante de Él, que sigan sus mandamientos, porque quizá todavía el Señor tenga misericordia
que nos conceda ser librados de su ira en ese día. Y el mensaje de Sofonías es ese: huyan de la ira venidera. Ese es el mensaje de Sofonías. Sean guardados de la destrucción que viene. Viene destrucción, pero no para todos. Es lo que están diciendo Sofonías. Viene juicio, pero no para todos. Hay algunos que serán librados y guardados de ese día. Busquen al Señor para que sean parte de ese grupo. Miren, por ejemplo, él comienza con los filisteos. ¿Se acuerdan? Aquel pueblo que siempre le daba tantos problemas al pueblo de Israel. Le dice: Gaza y Ascalón serán abandonadas. Asdod y Ecrón derribadas. Es decir, no solamente Judá recibirá juicio, sino Filistea, un pueblo que estaba ahí al ladito de Israel. Pero después de los filisteos viene y habla de Moab y Amón. ¿Se acuerdan? También familiares un poco lejanos de los israelitas. Ahora, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, Moab y Amón serán destruidos, aniquilados por completo, igual que Sodoma y Gomorra. Su tierra será lugar de ortigas, de pozos de sal y de desolación eterna. El remanente de mi pueblo los saqueará y tomará su tierra. Es decir, que aquellos, miren cómo mete ahí los remanentes, aquellos que Dios va a guardar, se beneficiarán de la destrucción de Moab y Amón. Pero ahí no se queda, ahora habla de Etiopía, un poco más lejano, un pueblo más lejano. Ustedes etíopes también serán, mire la palabra, masacrados por mi espada. ¿Quién es esa espada? La espada de los babilonios. Y Dios le llama mi espada. Masacrados por mi espada. Eso nos muestra tanto de cómo Dios es el que gobierna por encima de todo lo que nosotros vemos alrededor de nosotros. Quizá ellos estaban viendo a una nación como Babilonia, sanguinaria y destructora, pero Dios estaba diciendo que ellos eran la espada de Dios, a quien Dios estaba usando para destruir a las naciones enemigas de Dios. Asiria, el imperio que había antes de Babilonia, le dice: con su puño el Señor golpeará a las tierras del norte y así destruirá a la tierra de Asiria. Hará de Nínive su gran capital una desolada tierra baldía, reseca como un desierto. Y miren como aquí otra vez, al igual que los profetas que hemos visto anteriormente, algunos de ellos profetizan que Asiria iba a convertirse en un montón de tierra desierta, como realmente ocurrió. Serán destruidos. Tarde o temprano, el juicio de Dios alcanza a cada nación enemiga de Dios. Tarde o temprano. No importa si es Etiopía, o Filistea, o Moab y Amón, o Edom, como vimos, o Asiria, o Babilonia, o Grecia, o Roma, o quien sea moderna que digamos, tarde o temprano, aquellos que hacen maldad se tendrán que enfrentar al juicio de Dios por su maldad, como él ha profetizado. Pero aquí entonces se mete otro tema, y es como el pueblo de Dios, aún viendo todo esto, siempre está resistiendo al Espíritu Santo. Ustedes saben, conocen la historia. Dios, y lo vimos en otro texto, Dios les envía estos profetas, pero aún así ellos están resistiendo al Espíritu Santo. Hay un grupo de gente que son descendientes de Abraham, de sangre, que siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Lo hicieron desde el tiempo de comienzo del pueblo de Israel en el desierto y hasta el día de hoy rechazan a Dios. Judá rechazó a Dios. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que como el mismo Pablo dijo, entristecernos por esto. Porque ellos recibieron el pacto de Dios, recibieron los mandamientos, pero ahora le dieron la espalda a Dios. Lo han rechazado para siempre. Miren cómo dice Sofonías 3, comenzando el próximo capítulo, que antes de hablar de la esperanza nos muestra y nos dice: ¿qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén? La ciudad de violencia y crimen. Nadie puede decirle nada. Rechaza toda corrección. No confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Esa es el retrato de los descendientes de Abraham y de Jacob. Y está diciendo Dios: ¿qué aflicción le espera? ¡Ay de ti!, le dice. Wow. Y miren cómo la llama: ciudad de violencia y crimen.
Nadie puede decirle nada. Rechaza toda corrección y no confía, lo más importante, no confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. No pone su fe en Jesucristo, no puso su fe en el Mesías prometido, no puso su fe en el Señor, sino que rechaza toda corrección. ¿Qué aflicción le espera? Sin embargo, eso nos lleva a una tercera sección. Y en esta tercera sección se nos muestra que hay esperanza, pero para el remanente. Hay esperanza para el remanente. ¿Y cuál es esa esperanza? En el capítulo 3 nos la detalla hermosamente. Es decir, no hay, es como en los días de Noé. Hay destrucción, pero hay un arca. Que aquellos que puedan entrar y confiar en el Señor en esa arca, para ellos hay esperanza. Para ellos hay un arco iris de esperanza que les muestra cómo Dios nos va a guardar en medio de toda la destrucción. Nosotros somos ese remanente, hermanos. Somos parte de ese remanente. Y aquel remanente que durante el pueblo, durante estas cosas que ocurrieron, fue salvado, se une a nosotros, que también somos salvados de la destrucción que hay alrededor de nosotros y del juicio de Dios alrededor de nosotros. Somos librados. Librados no quiere decir que no suframos alguna consecuencia de eso, sino que somos guardados en el Señor para salvación final. Por eso Sofonías habla de salvación final. Probablemente este remanente sufrió el cautiverio también. Sí, se fueron cautivos. Muchos de sus hijos fueron asesinados. Pero ellos fueron guardados en el sentido de que ellos pudieron tener salvación al final de sus vidas. Salvación final. Pudieron ser guardados de la muerte eterna, del juicio eterno, del castigo eterno. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios con todo este juicio contra Israel? Él lo dice claramente en el capítulo 13, en el versículo 9. Él dice, entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos. Es decir, los labios, dice, para que todos juntos puedan adorar al Señor. El propósito de Dios en todo esto es poder purificar nuestros labios, purificar nuestras palabras, purificar nuestra boca, para que adoremos al Señor. Ahora, fíjense bien lo que está diciendo ahí. Dice, ¿cómo así? Es decir, Dios está destruyendo, aplastando Jerusalén. Dios está aplastando las naciones, envía juicio con el propósito de que la gente tenga un lenguaje diferente, más puro. Bueno, Jesucristo nos da la clave para entender este versículo, cuando Él dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que lo que está diciendo Sofonías, Dios a través de Sofonías, es que Dios iba a purificar no principalmente los labios, pero el corazón de los pueblos. Porque si hay un corazón purificado, su lenguaje será purificado, sus labios serán purificados. Así que Dios está prometiendo lo mismo que prometió a través de los demás profetas, Ezequiel, Jeremías, es darnos un nuevo corazón. Un nuevo corazón. El propósito es la regeneración, que pongan su fe en el Mesías prometido para recibir un nuevo corazón que será más puro y que purifique sus labios y que obre en sus vidas y entonces puedan adorar al Señor en espíritu y en verdad y no solamente de labios. Ese es el propósito del juicio. Miren cómo lo dice aquí en el versículo 12. Quedarán solo los sencillos y los humildes porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Qué hermoso texto. Él va a ir cortando, para que al final solamente quede un pequeño remanente dentro de ese pueblo. ¿Y quiénes son ese remanente? El verdadero pueblo. Ese pequeño remanente siempre ha sido el verdadero pueblo de Dios. Aquellos que ponen su fe en el nombre del Señor. Y que no solamente son descendientes de Abraham porque tienen su ADN y su sangre, sino son descendientes de Abraham por la fe. Hijos de Abraham por la fe en Jesucristo, en el Mesías, en el Señor. ¿Y quiénes quedarán? Los sencillos, los humildes, los que confían en el nombre del Señor. Qué hermosa promesa, que Dios muchas veces envía juicio, envía destrucción, para que al final se remuevan las cosas y queden solo los que tienen un corazón humilde. Miren, mira alrededor suyo lo que está ocurriendo. A veces es muy fácil ser cristiano, ir a la iglesia, pero cuando las cosas se ponen difíciles, entonces hay como una especie de colador
se cuelan. Se reduce la cantidad de gente que está buscando al Señor, pero esa reducción es para bien, porque al final se quita toda la espuma y se queda solamente lo verdadero, los sencillos y los humildes, los que confían en el nombre del Señor. Esa es la realidad y esa es la manera en que Dios actúa. Actuó con Israel y actúa hoy también. Gloria a Dios. Canta, le dice, oh hija de Sión. Ahora que tú entiendes esto, canta, oh hija de Sión. Grita fuerte, oh Israel. Alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. Es decir, Dios ha traído salvación a tu vida. Dios te salvará. Habrá salvación final para el remanente. Alégrate. La hija de Sión no es otra cosa que el verdadero remanente, hermanos. La hija de Jerusalén no es otro grupo que los que son verdaderamente redimidos. Alégrate, fuerte, con todo tu corazón. Entonces, el libro en el capítulo 3 hace un cambio de tono desde juicio, destrucción, a fiesta y celebración. Hay fiesta, dice brinca, salta, grita fuerte, alégrate porque hay salvación. Mira, el próximo versículo, hermano, es que le da realmente, mire cómo yo me pongo. Este es el versículo, mire, hermano, que yo quiero pararme y salir corriendo. Miren cómo dice el Señor. Ahí no se queda la cosa. Él dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. ¿De quién, hermano? ¿A quién le está hablando? ¿Qué está diciendo? El remanente, el pueblo de Dios. Dios ha venido a habitar en medio de nosotros. Él es un poderoso Salvador, hermano. Miren, ¿quién es el Salvador? ¿A quién está apuntando Sofonías a través de este versículo? ¿Y qué hace? Se deleitará con alegría. Con su gran amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Mire, es la única parte que yo me acuerdo que la Biblia habla de que Dios canta. Dios va a cantar de alegría, hermanos. Oye, imagínense que Dios está tan contento de salvar a su remanente. Dios está tan feliz de la salvación que traerá para sus hijos, que se pone a cantar de alegría. Gloria a Dios, se deleitará. Acuérdense en Miqueas que vimos que Dios se deleita en hacer misericordia. Lo que a Él le gusta hacer es salvar, traer salvación. Le deleita ser un poderoso Salvador. Gloria a Dios, hermanos, qué hermoso el libro de Sofonías. Cuánta esperanza nos trae en medio de tanta confusión externa y el saber que Dios es poderoso Salvador. Ese es Él. Él destruye, aplasta a los malos, pero salva a los que confían humildemente en Él. Los guarda, como es el nombre de Sofonías. Los guarda y se alegra, se goza y canta de alegría en guardarlos y salvarlos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es la idea central del libro de Sofonías? Hay tanto que hablar de este libro, hermanos. Sí. Pero ¿cuál es la idea central que podemos llevarnos a través de este libro? Vamos a verlo. Míralo aquí hay un resumen. Es la certeza del día del Señor y que en ese día se ejecutará castigo a todos los enemigos de Dios y se otorgará la salvación a todo el remanente de Dios. Esa es la idea central de Sofonías. Hay un día que vendrá. En aquel momento había un día cercano para Israel. Habrá un día para cada nación, pero todos estos días para cada nación, incluyendo el de Israel, apuntan a un gran día, y ese día ciertamente vendrá, y en ese día que ciertamente vendrá, todos los enemigos de Dios serán destruidos. Se ejecutará castigo de Dios. Ese día será echado en el lago de fuego el dragón y todos aquellos que fueron sellados por el nombre, por el número de la bestia, por aquellos que se alejaron de Dios. Serán echados. Aquellos que resucitaron para castigo eterno serán destruidos para siempre. Pero ese mismo día, todos nosotros, el remanente de Dios, aquellos que estamos inscritos en el libro de Dios,
en el libro de la vida del Cordero, ese grupo que es el remanente de Dios, encontrará salvación. Escuchará las palabras más hermosas que podemos jamás oír, que dicen: ven, buen siervo y fiel. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros. Gloria a Dios. Qué hermosa canción de los labios del Señor. Se gozará sobre ti con alegría, sobre su novia, su amada, sus redimidos, su remanente, hermanos. Gloria al Señor. Salvación para nosotros. Salvación final. Gloria al Señor. Aleluya. Palabras claves. Una palabra clave de este libro es, ya lo vimos en Joel, John Yahweh 4.5, es principalmente, no, este versículo no es el 4.5. Hay un error. Principalmente significa el momento de su venida en juicio, que a menudo implica bendición de los justos. En otras palabras, es el día del Señor, es el momento de Dios, la hora de Dios, en el cual destruye a los enemigos de Dios y salva a los hijos de Dios. ¿Estamos preparados para ese día? ¿Quién falta por escuchar el mensaje del Evangelio para prepararse para ese día? Son preguntas que tenemos que hacernos al considerar estas cosas. Bueno, algunos temas teológicos. Vamos a ver algunas cosas que nos muestra el libro de Sofonías. El primero, el juicio de Dios. El juicio de Dios para este mundo será una realidad sin lugar a duda. Hermanos, claramente lo hemos visto. Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Y no creo que tengamos que irnos muy lejos y mirar alrededor de nosotros y ver que Dios, en un abrir y cerrar de ojos, es capaz de destruir todo en juicio. Así que el libro de Sofonías nos muestra que sí, que Dios hace juicio contra Jerusalén, contra Israel, contra Filistea, contra Etiopía, contra Siria, contra Moab, contra Amón, contra todos Dios ha decretado juicio contra todos sus enemigos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquel día será el día del Señor. Jesucristo estará en su trono juzgando a las naciones. A un grupo los pondrá a su derecha y a otro grupo los pondrá a su izquierda. Simplemente, ahí no hay punto medio. ¿En cuál de los dos lados estaremos nosotros? ¿Cuánta gente falta para pasar a este lado? Ese día del juicio del Señor será terrible. Sin embargo, habrá salvación para el remanente en el día del Señor. Y yo quería mostrarle lo que dice acerca de eso el Nuevo Testamento, específicamente 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que habla de eso. Dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Ese es el mensaje de Sofonías. Ahí está resumido en 2 de Pedro. Como ven, Dios sabe rescatar y guardar, es la palabra, a los que viven en obediencia y humildad delante de Él, y guardar y mantenerlos castigados hasta el día del juicio final a los que son enemigos del Señor. Así que este mensaje, esta idea está en el libro de Sofonías completamente desarrollada. Otra cosa que vemos en el libro de Sofonías es que la salvación es de Dios. Es Dios que da la salvación y la reparte. No somos nosotros. Nadie puede salvarse por su propio brazo. Es Dios que otorga la salvación a su remanente escogido por gracia. Ninguno de ellos se lo ganó con méritos personales. Él solamente dijo, confíen en el Señor. El único requisito era que pusieran su confianza en el Señor, su fe en el Señor y creyeran en Él. Ese concepto está muy claramente allí en el libro de Sofonías. Pero también en el libro de Sofonías vemos el concepto de el gozo de Dios. Dios es feliz, hermano. Escúchenme bien. Miren, Dios no está llorando en el cielo. ¿Ok? Yo quiero que usted sepa eso. Dios no está llorando en el cielo de que por todo lo que está pasando. No puede ser más feliz de lo que es. Porque Dios es infinitamente feliz por la eternidad.
Y Dios se goza en la salvación de su remanente. Y esto nos llena de gozo a nosotros. Usted me está escuchando. Dios es feliz con lo que hace. Y Él se llena de gozo y de felicidad con la salvación del remanente que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para esa salvación. Y se goza en llevar a cabo esa salvación en su remanente. Gloria a Dios. Ese es el corazón, el contenido del libro de Sofonías. De eso se trata el libro de Sofonías. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero que veamos ahora algunos textos, que algunos ya los hemos visto, otros no, que lo podemos llamar textos claves en el libro de Sofonías. Son versículos que tenemos que considerar para entender mejor este libro. ¿Ok? Así que vamos a hacer un pequeño panorama acerca de estos versículos. Primero, que dice: arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Miren, es fuerte eso que está diciendo ahí. Pero es una profecía de Dios. Arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Si usted está apegado o está demasiado apegado a esta tierra terrenal de la tierra donde estamos viviendo, mire, hermano, lea ese versículo. Será arrasado todo. Esto es vanidad, hermano. Miren, otro versículo. Miren cómo dice el Señor. Y este versículo me impacta. No lo habíamos leído, lo vamos a leer ahora. Miren cómo dice. Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansan cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Miren qué versículo, hermanos. Si nosotros, solo ese versículo para hacer un sermón y nosotros caer rendido ante Dios. Dios está diciendo que Él va a tomar una linterna y va a buscar en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a los que están allí escondidos, pensando que Dios no lo ve, libres, deleitándose en sus pecados, y piensan que Dios no, que no le va a bendecir, pero tampoco le va a hacer nada malo, que están bien, ellos son pueblo de Dios, están en Jerusalén, aquí está el templo, yo puedo pecar y Dios no va a hacer nada, no hace nada como quiera. Dice, no, eso no es así. Los voy a buscar con linterna, en los rincones más oscuros. Mire, hermano, esa frase me impacta en mi corazón. ¿Cuántos rincones oscuros de mi corazón tengo yo que llevar la linterna de la palabra de Dios para ser limpio y purificado? ¿En cuántos pecados yo me siento cómodo y descansado pensando que Dios no está mirando o sin darme cuenta? Dios dice que Él no lo pasa por alto. Mire el versículo 14. Este terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa. Un día de llanto amargo. Un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Ya vimos ese texto. También mismo vimos en el capítulo 2, versículo 3. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Aleluya, hermano. Oh hombre, ¿qué es lo que Dios, Señor, pide de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Capítulo 3, versículo 2 dice, nadie puede decirle nada, rechaza toda corrección, no confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Mire, hermano, cuidado con vernos nosotros reflejados en ese texto. Nadie puede decirle nada, rechaza toda corrección, no confía en el Señor y no se acerca a su Dios. Dígame usted, hermano. Wow, terrible. Por eso dice que iba a aplastar a Judá. Versículo 17 es el que leímos, hermosísimo, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará sobre ti con cantos de alegría. Aleluya.
Ay, Señor, gracias, gracias, Señor. Bueno, vamos a ver a Jesucristo en el libro de Sofonías. ¿Cómo vemos a Cristo anunciado en este libro? ¿Ok? Ese es lo que vamos a ver. Pero miren, en Sofonías, Jesucristo es el Señor que es poderoso para salvar. La manera más clara y más enfática en que podemos ver a Cristo en Sofonías es a través de la palabra salvación. Por eso decíamos que el tema es salvación final. La salvación de Dios. La salvación de Dios. Versículo 17, otra vez lo leemos. Él es un poderoso Salvador. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Ahí está hablando de Cristo, hermanos. Es Cristo el que es un poderoso Salvador. Es Cristo el que es el Señor tu Dios viviendo en medio de ti. Es Cristo el que se deleita en la salvación. Cristo es que tiene un amor que calma nuestros temores, que se goza con cantos de alegría en medio del remanente de salvación. ¿A qué versículo recuerda eso? A mí me recordó este versículo que está en el Nuevo Testamento. Miren. Mateo 1, versículo 23. Miren, la Virgen concebirá y un niño dará a luz, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Es decir, aquí Mateo se está conectando con Sofonías y con Isaías. Es la misma historia, hermanos. Dios está con nosotros. Dios está en medio de ti, es lo que está diciendo. Y se cumple esta palabra en Jesucristo. Gloria al Señor. Salvando. Pero no se queda la cosa. Vemos también el evangelio predicado en el libro de Sofonías. Acuérdense nuestro versículo clave de esta sección. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué es lo que Sofonía le dice al pueblo? Que no creen, no se acercan a Dios, no tienen fe, no confían en el Señor. Por eso el evangelio no les aprovechó a la mayoría de ellos, sino a los pocos de ellos, al remanente. ¿Cómo es predicado el evangelio en el libro de Sofonías? Bueno, miren otro versículo de Mateo ahí mismo que nos muestra. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Sofonías anunció que Dios estaría en medio de su pueblo, pero ¿cómo estaría? Como poderoso Salvador. Así que en Mateo se cumple la profecía de Isaías diciendo que es Emmanuel, Dios con nosotros. Se cumple la profecía de Sofonías que dice Dios está en medio de ti, pero también se cumple la profecía de que es el Salvador, es un poderoso Salvador. Pues su nombre es Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, fíjense bien una cosa. Miren cómo dice el texto. ¿A quién él salvará? A su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Ustedes saben cómo responder esa pregunta. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿A quién él salvó? ¿A quién él salva? Al remanente. No a todos los que dicen que de sangre son judíos. No estaban los fariseos. No estaban los que lo crucificaron. No. Estaban el remanente, los que creyeron, la manada pequeña. Y nosotros, que somos también el rebaño que estaba por ser alcanzado. Así que ahí dice, él salvará a su pueblo. Pero sabemos que él salvó a su pueblo, su verdadero pueblo. Los que son hijos de Abraham por la fe. Ya sean judíos como gentiles, un solo pueblo. Pero un solo pueblo que puso su fe en el Salvador. Su confianza en el Salvador. Aún de todas las naciones. Acuérdense que uno de los textos de Sofonía dice que él purificará los labios de ¿quién? De todas las naciones. No solamente de los israelitas, descendientes de Abraham de sangre, sino de todas las naciones y de los israelitas y el remanente que puso su confianza en el poderoso Salvador que vendría y es Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso. Miren,
Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 nos muestra otra parte del evangelio que habla también Sofonías. Entonces vi el cielo abierto y había, ¿qué dice? Y había allí un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Contra las naciones enemigas las destruyó. Y ya vimos eso. Ahí nos habla de Cristo ejerciendo la justicia final, el juicio final sobre todas sus naciones enemigas. Ahora, ¿cómo lo dice Calvino? Miren cómo dice Calvino. No dudemos en esperar la venida del Señor. No solo con anhelo, sino también, mire, con gemidos y suspiros. Como la cosa más feliz de todas. Él vendrá a nosotros como Redentor. Juan Calvino. ¿Cómo esperas tú esa venida del día del Señor? ¿Cómo lo esperas? ¿Con miedo? ¿Con temor? ¿No quiere que llegue? Todavía no. ¿O lo esperas como la cosa más feliz de todas las cosas? Porque ese es el día en donde veremos al Señor cantando de alegría, salvando a sus redimidos y a su remanente. Gloria a Dios. Bueno, pero en el libro de Sofonías vemos claramente el evangelio predicado a través de este esquema. Un mensaje acerca de Dios, un mensaje acerca del pecado y sus consecuencias, un mensaje acerca de Cristo, un mensaje acerca de la fe y el arrepentimiento y un mensaje acerca de la esperanza futura. Así que vamos a verlo rápidamente. En primer lugar, en el capítulo 3, versículo 5 nos muestra que el evangelio es un mensaje acerca de Dios. Pues el Señor todavía está en la ciudad y Él no hace nada malo. Día tras día emite justicia. Él nunca falla, pero los perversos no conocen la vergüenza. Está hablando de que el centro de todo es la justicia de Dios, la santidad de Dios. En segundo lugar, es un mensaje acerca del pecado y sus consecuencias, como dice el versículo 12 del capítulo 1. Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Pero el Evangelio nos muestra que sí, que habrá un día en que todos los pecados serán juzgados justamente. Pero también es un mensaje acerca de Cristo. Lo leímos en el versículo 17 del capítulo 3. El Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su gran amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Está hablando de Jesús, nuestro Salvador. Y como a pesar de que Dios es un juez justo y va a juzgar con severidad los pecados y con linterna buscará las maldades de los corazones, también es cierto que los que confían al Señor verán otra cara del Señor y es la de un poderoso Salvador que se goza en salvarnos, que se goza en redimirnos por su gracia. Pero ¿cómo ocurre eso? A través de buscar al Señor. Y por eso es que en Sofonías también vemos un mensaje de fe y arrepentimiento. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Sofonías 2:3. Y sabemos que el salmista David decía, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que busquen al Señor con humildad y verán cómo la salvación del Señor prometida en Sofonías también podrá ser disfrutada por nuestros corazones si caminamos en fe y arrepentimiento delante de Él. Finalmente, hay un mensaje de esperanza para el futuro. Miren cómo dice. Capítulo 3, versículo 20. En ese día los reuniré, los traeré de regreso a casa, les daré un buen nombre, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra. Cuando ante sus propios ojos restauraré tu bienestar, yo el Señor he hablado. Mire, hermano, eso no se cumplió en el Israel terrenal. Esto es una profecía directa para el verdadero pueblo de Dios, el cual Jesucristo vino a salvar, su pueblo que Él salvó. En ese día Él reunió de todas las naciones, está reuniendo un rebaño. ¿Para qué? Para que estén con Él en su casa, en la casa de su Padre, junto con Él. Y allí disfrutar de entre todas las naciones de su presencia. Y eso es tan seguro porque Él ha dicho, yo el Señor he hablado. Hay esperanza para los que confían en el Señor, en la salvación
de Dios. Y este es el mensaje del libro de Sofonías. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver ahora para terminar, algunas preguntas de aplicación o reflexión. Vamos a ver cómo esto puede hacernos esta noche que no durmamos. Yo no quiero que usted duerma esta noche, hermano, pensando en esto. Yo quiero que usted se quede pensando en estas cosas y aplicándolas a tu vida. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, a la luz de lo que hemos visto en Sofonías, ¿estás siendo indiferente a la seriedad de tus propios pecados? Fíjense cómo Dios dice que ellos decían, estaban cómodos en su pecado. Y decían, y Dios no nos va a hacer nada. Ni bien ni mal. Son cositas, no hay nada aquí, no hay problema. La pregunta, ¿estás siendo indiferente? ¿Estás sintiéndote cómodo con tus pecados? ¿Cuáles cosas tienes ya que tomar decisiones en pos de la santidad y dejar atrás y tomar decisiones radicales en pos de la santidad y de la gloria de Dios? Bueno, pregunta número 2. ¿Cuánto deseas salvar más personas del día de la ira de Dios? Miren, nosotros también somos llamados a ver esto como una motivación para salvar y predicar el evangelio a los perdidos y que escapen también de la ira de Dios y no ser indiferentes a la situación en que viven los perdidos. Número 3. ¿Estás esperando el retorno de Cristo y la restauración de todas las cosas? Ese día del Señor en el cual Él a todos sus enemigos los destruirá, pero a su remanente los restaurará en un cielo nuevo, en una tierra nueva, donde no habrá templo, porque Él estará con ellos como su Dios, y no habrá llanto ni enfermedad. Aleluya, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas. ¿Estás esperando eso? Número 4. Mateo 24 dice, versículo 44, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ese día no nos debe tomar por sorpresa, en el sentido de que no nos debe tomar desprevenidos y sin prepararnos. No sabemos cuándo es, por eso tenemos que mantenernos velando y preparados para ese día. ¿Estás preparado para ese día? Si te paras frente al espejo en esta hora, podrías decir, ¿esto es lo que yo debería estar haciendo el día de la venida del Señor? Una pregunta fuerte. Y por último, ¿tienes puesta tu esperanza en la manifestación gloriosa del Salvador? ¿Está tu amor y tu esperanza puesta en ese día de la salvación final, donde realmente seremos salvos de un mundo que está roto, enfermo, que solo trae destrucción y sufrimiento alrededor de nosotros? Y ese día vendrá el Salvador a hacer nuevas todas las cosas para estar con Él por la eternidad, disfrutando. Gloria al Señor. ¿En qué más pondremos nuestra esperanza? ¿A quién iremos? Si solo Dios tiene palabras, solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Pon tu esperanza solo en el Señor. Gloria a Dios. Amén. Oro para que el Señor pueda impactar nuestros corazones a través del mensaje del libro de Sofonías. Quiero, como siempre, dar la recomendación de poder leer el libro de Ageo en la versión NTV para la próxima clase. Recuerden que a partir de ahora nos quedan 3 profetas y los 3 son profetas post-exílicos, es decir, profetizaron después del regreso del pueblo de la cautividad de Babilonia. Así que es muy interesante verlo en ese contexto. Amén. Si quiere contactarme, puede hacerlo a través de Instagram o de Facebook con estas direcciones. Hermano, Dios le bendiga. Amén.